Finalizó la elección judicial y ya sabemos quiénes estarán al frente del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Estado de Nayarit. ¿Qué cambiará? ¿Habrá una mejor impartición de justicia? Hoy nos acompaña la doctora Susana Camacho, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, aquí en A Fondo de Mega Noticias Tepic. Acompáñenos. Qué gusto saludar en esta ocasión aquí en A Fondo de Mega Noticias Tepic a Susana Camacho. Usted la conoce, forma parte de México Evalúa y es la coordinadora de todo lo relacionado al ámbito de la investigación jurídica que lleva a cabo esta organización de la sociedad civil, a quien saludo con mucho gusto. Susana, bienvenida, muchas gracias por estar en esta noche aquí en A Fondo de Mega Noticias Tepic. Buenas noches, Enrique, a todo tu auditorio. Gracias por darnos este espacio. La escucho con la garganta afectada y es que la he escuchado con una serie de entrevistas relacionadas a la elección judicial y qué bueno, porque eso habla del trabajo que están haciendo notable desde México Evalúa. Me encantaría que nos recordara un poco cuál es el trabajo que hace México Evalúa y sobre todo lo que está haciendo usted como coordinadora de la investigación jurídica que se lleva a cabo en México Evalúa. Pues dentro de los programas que tenemos en México Evalúa, tenemos que da seguimiento a todo lo que pasa en materia de justicia penal, que es en el que abordamos en programas anteriores contigo los resultados de hallazgos, los resultados de Nayarit en términos de lo que pasa en materia de seguridad y justicia penal, pero también estamos llevando esta agenda de seguimiento a la reforma judicial desde México Evalúa. Y pues ahora sí que, como bien dices, a últimas fechas hemos estado pues a marchas forzadas con mucho trabajo en estas investigaciones para ver cómo se ha desarrollado todo este proceso de la reforma judicial, que pues ya tuvimos el domingo la oportunidad de acudir a las urnas y pues ahorita esperando que se confirmen todos los resultados. Claro, que bueno, ¿qué le puedo decir? Usted le dio seguimiento, así como nosotros aquí en Mega Noticias, y pues descubrimos que esta elección judicial direccionada, el tema lo destacaba yo en las 100 palabras que tengo en el espacio de Mega Noticias la semana pasada, nos dieron acordeones, o mejor dicho, les dieron acordeones a quienes los quisieron utilizar para que prácticamente copiaran y plasmaran un direccionamiento del voto en favor de determinadas candidatas y candidatos. Yo lo que espero que estos ministros, magistrados, jueces, hombres y mujeres, pues no vayan a requerir acordeón para poder determinar sentencias o establecer jurisprudencias. Sí, de hecho, justo México Evalúa, como parte del Observatorio Electoral Judicial, estamos haciendo un análisis sobre la coincidencia entre los acordeones y los resultados finales que se están ahorita contabilizando. Y pues desgraciadamente sí vemos una muy amplia coincidencia en muchos casos, aunque también hay sus excepciones, en cuanto a que las personas que estaban como candidatas en estos acordeones son las que terminaron ganando los cargos, ¿no? Lo cual pues ya nos habla en sí mismo de una elección pues que fue muy difícil, ¿no? Por eso la gente necesitaba estos mentados acordeones, pero pues también nos habla de todo un aparato detrás moviéndose para influenciar o definir el resultado de las elecciones. Y digo, en investigaciones previas al día de la jornada electoral, también, por ejemplo, nos percatamos que las boletas estaban mal diseñadas, ¿no? No había la posibilidad real de que las personas candidatas tuvieran buenas condiciones de equidad para competir de manera libre, equitativa en las elecciones y pues al final del día esto también nos afectó a todas, a todos como ciudadanos, porque pues en realidad no se tradujo en una elección libre de personas candidatas a jueces, juezas, magistrados, ministros, ministras. Comparto mi experiencia. Yo a través del Observatorio de Justicia me puse a conocer perfiles, sobre todo creo que la parte que más me interesaba, porque ver currículums
que son impresionantes, como el suyo, en donde sabemos que usted estudió en la Escuela Libre de Derecho y tiene diplomados, maestrías, doctorados y demás, pues creo que todos los que están compitiendo para ese tipo de cargos de alguna manera tenían esos elementos. Buscaba que tuvieran experiencia en el Poder Judicial. Para mí era fundamental para que no tuviéramos improvisaciones o una curva de aprendizaje que pudiera ser muy grande, pero me llamó la atención que ese ejercicio, sobre todo cuando fue a la hora de ver conflictos de interés, ahí fue donde empecé a ver que si no los conocía, conocía muchas de esas candidatas y candidatos porque habían participado como abogados de empresas o de personas que son políticamente expuestas o personas con vínculos delincuenciales o con antecedentes en cuestiones religiosas o simplemente, para ser más claros, hasta con señalamientos de corrupción. Ese ejercicio a mí me tardó 2 horas para poderlo hacer, y eso con un propósito de hacer un listado propio, mi propio acordeón, me tardé 2 horas. Yo quiero pensar que si fue un ejercicio complicado, para muchas personas también, y más si no hubo un conocimiento previo, qué difícil poder elegir a quienes vamos a tener como representantes del Poder Judicial. ¿Qué ejercicio tan difícil? Sí, no, y de hecho, por ejemplo, en Nayarit tenían muchos menos cargos que elegir en comparación, Sí, por ejemplo, con la Ciudad de México. Y aún así, como bien dices, Enrique, fue muy complicado hasta en los lugares donde era lo más sencillo posible. Entonces, realmente, pues, emitir un voto informado en estas elecciones fue realmente muy difícil, ¿no? Y lo que terminamos viendo, por ejemplo, en el Tribunal de Disciplina Judicial, que de repente como que no hubo mucho foco en eso, pero hay que recordar que el Tribunal de Disciplina incluso va a estar en algunas decisiones por encima de los ministros, ministras, porque puede revisar lo que hacen ministros, ministras, cambiar sus determinaciones, sanción, y ya hasta cierto punto empezar el proceso de sanciones contra ministros y ministras, y lo que estaba viendo es que prácticamente quedó igual que el Consejo de la Judicatura Federal actual, ¿no? Simplemente se ratificaron aquellos consejeros que también estuvieron postulados como magistrados para el Tribunal de Disciplina, que fueron nombrados a propuesta de AMLO, ¿no? claro. Entonces, de los 5 integrantes de este tribunal de disciplina, 3 son pues personas que fueron nombradas por AMLO en el Consejo de la Judicatura. Entonces, El pues, maestro Bernardo Batis, por cierto, ahí está, ¿no? Es el maestro, 88 años, digo, qué bueno que tenga las capacidades, un decano en todos los sentidos, pero ahí sigue, a 88 años, y trabajando muy, muy de la mano como procurador de justicia en la administración capitalina de Andrés Manuel López Obrador, y ahí sí, sigue precisamente. Que por cierto, este punto, perdón que le haya interrumpido, Susana, me llamó la atención, si me permite, para ser breve con el tema de esta elección judicial, por encima de los famosos acordeones, además de que fue una elección mínima, apenas el 13% del padrón electoral, que si hubiera sido un referéndum no será vinculante, pero aquí como fue una elección y viene oficializada por el ámbito del protocolo del Instituto Nacional Electoral, yo veo otro escenario también que es importante, el que quienes ganaron, pues prácticamente fueron la mayoría candidatas y candidatos a propuesta del Poder Ejecutivo, ¿es correcto? pues justo te comentaba que del análisis que ahorita estábamos haciendo con el Observatorio Electoral Judicial, nos dimos cuenta y estamos haciendo ese cruce de información entre si fueron candidatos del Ejecutivo, del Legislativo y entre comillas del Judicial, y sí a grandes rasgos se ve una predominancia de candidatos del Poder Ejecutivo. Y el otro factor es si estas personas aparecían o no en los acordeones que se estuvieron repartiendo durante la última semana y el día de la jornada electoral. Creo que estos elementos hay que valorarlos, hay que investigarlos, porque creo que lo que nos va a permitir comprobar o no es que hubo incidencia por parte de actores gubernamentales para impulsar ciertas candidaturas, y lo que
lo que mencionas, Enrique, en cuanto a cuál es la legitimidad de estos jueces, juezas, magistrados, magistradas, que pues están ganando, están obteniendo estos cargos con una votación mínima, ¿no? Entonces, realmente esto que nos vendieron como que iban a ser jueces, juezas del pueblo, ¿no? Elegidas por el pueblo, pues es una mínima cantidad del pueblo la que acudió. Y ya estaba checando los datos de Nayarit y el porcentaje incluso es menor, ¿no? Es de 11.7 por ahí, por ciento de participación ciudadana, que es menor al promedio nacional, que fue más o menos de 13%. Me llegaron mensajes, personas muy allegadas, pidiéndome credencial de elector para garantizar mi participación en la elección judicial, y lo comparto esto públicamente porque me llamó la atención cómo hubo presiones para que acudiera la gente a votar, y aún así no se salió, ¿eh? Sí, y no sé, y esas son encuestas externas, pero también lo comento pues en este marco de que hemos dado seguimiento a la elección, y mucho se menciona, ¿no? ¿Cuáles son las características de la población que sí acudió? Y muchos fueron adultos mayores, y adultos mayores a quienes pues se les puede condicionar el voto a cambio de las prestaciones que les dan de manera continua. Entonces, creo que por muchos lados esta elección demuestra que no fue realmente una elección libre y abierta de toda la ciudadanía, sino que estuvo muy encaminada por ciertos factores desde la política en México. Le destaco con mucho pesar algo que yo noté. Mire, mi opinión es que con respecto a esta reforma judicial fue por toda la serie de diferencias que tuvo el Poder Judicial durante la época del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya venía resentido con el tema del predio ubicado allá en Coajimalpa, el predio del Encino. Uh-huh. Y el Encanto, ¿verdad? Es el Encanto. De ahí viene una serie de situaciones que fue el motivo del desafuero, y posteriormente con la última administración de Norma Piña, hubo una serie de diferencias muy grandes que para mi punto de vista fue un revanchismo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y nos vendieron esta reforma como una forma de eliminar la corrupción y demás en el Poder Judicial. Vi a muchas personas del Poder Judicial de la Federación aguerridos que salieron a las calles, se manifestaron, aquí los entrevistamos en Mega Noticias, fuimos el primer medio que les dimos voz precisamente a muchos de ellos siguen una postura crítica, muchos de ellos siguen trabajando, pero algunos otros también, es una realidad que después encontraron una oportunidad, y qué bueno que algunos encontraron una oportunidad, algunos otros se justificaron esta elección, y es algo que de alguna manera me llama la atención, cómo se trata de validar algo que desde un inicio simplemente no lo veo bien. Usted como abogada, usted como experta, como coordinadora jurídica de México Evalúa, una opinión que nos diga para cerrar esta parte, ¿de qué vendrá con la designación, esta elección de magistrados, jueces, ministros? ¿Qué podría venir en el ámbito jurídico aquí en México? Pues desde las organizaciones de sociedad civil y en particular desde México Evalúa, lo que queremos hacer ahorita es como una recopilación de los resultados que se vieron durante todo este proceso, ¿no? Desde que se empezaron a realizar las reformas constitucionales, que como hemos visto siguen quedando contradicciones, ¿no? Fue una reforma constitucional hecha al vapor, con muchas prisas, como con mucho revanchismo, como decías, y a la mera hora, pues, es una reforma a la que le faltaron cosas o que hay contradicciones en sí mismas. Luego vino toda la legislación secundaria que también tiene un montón de lagunas. Luego todos estos procedimientos a los que se ve obligado el INE y el Tribunal Electoral pues a seguir, porque pues ya no le quedaba otra más que operar la elección con muy pocos recursos. Todas estas manifestaciones que en su momento se hicieron por parte del personal que trabaja en los tribunales, creo que nos dejan un montón de lecciones todo este proceso, y como bien dices, Enrique, no olvidar todo
lo que hemos pasado para llegar a los resultados que tuvimos ahorita, porque desde la sociedad civil, ahorita nuestra tarea es como hacer esta compilación de todas estas anomalías que presenciamos, eh, que documentamos, para poder promover mejoras con miras a la siguiente elección, ¿no? Creo que 2027 va a ser un reto mucho más grande, porque no se nos olvide que hay que elegir a la otra mitad de jueces y magistrados de circuito. Ahí, siendo muy abiertos, y lo que hemos estudiado desde muchas de las organizaciones, incluida México Evalúa, es ver si incluso los podemos convencer de que la elección, cuando menos de jueces y magistrados, no tiene cabida, ¿no? Son puestos sumamente técnicos que deberían de estar en manos de personas que vengan de carrera. Sabemos que muchas personas de carrera se terminaron postulando como candidatas, lo cual es muy bueno. Algunas de ellas quedaban, pero lo que también estamos viendo es que en muchos casos no, ¿no? Entonces, sí hacer como una recapitulación de todos estos efectos que tuvo este proceso para ver si en 2027 podemos aligerar la carga y mejorar esta forma de elección de jueces, juezas. En una de esas, digo, nuestro escenario ideal es decir, pues vamos a reconocer estos errores y vamos a proponer una mejor forma de elegir y transparentar, porque eso sí nos hace falta, el actuar de jueces y magistrados, tanto federales como estatales. Punto importante que estamos destacando ahorita que hablaba de la elección del pueblo. Bueno, hasta la ministra del pueblo estaba participando para ser presidenta de la Suprema Corte. Ya conocimos una persona que, por cierto, va a presidir la Suprema Corte, alguien que no tiene la experiencia como integrante del Poder Judicial de carrera. En fin, vamos a ver esta nueva etapa. Quiero destacar algo para el público que nos acompaña en esta noche. A ver, ¿por qué estamos preguntando a una experta como es Susana Camacho, responsable de la Coordinadora Jurídica de México Evalúa? El estudio de hallazgos nos ha permitido acercarnos a conocer cómo está el sistema de justicia penal en el estado de Nayarit. Pero quiero ser muy preciso en esto. Hemos buscado expertos en abogacía a nivel local que quieran hablar sobre el tema y no ha sido posible, Susana. Aquí en Nayarit no han querido hablar, y creo que les pasó lo mismo en hallazgos cuando pedían información a la fiscalía sobre los procedimientos y las datas, las estadísticas. Creo que no hubo tanta claridad. Yo invito a la comunidad jurídica librepensante, este espacio está abierto y bienvenidos. Pero si buscamos a Susana Camacho es precisamente porque es con quien nos hemos acercado más a conocer cómo está el sistema de justicia penal en el estado de Nayarit. Y es por eso que la estamos buscando de nueva cuenta. Viene la elección judicial, ya se definió, ya tenemos la definición de los magistrados y los jueces que van a estar aquí en el estado de Nayarit. Y lo que platicábamos en un inicio, de 26 jueces, pues prácticamente de 20 y tantos candidatos, pues 16 vienen direccionados de los tres poderes. Que bueno, si hubo un acuerdo para que entre los tres, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, acordaran. Son los que ganaron, son los que tuvieron la mayoría de votos, entre ellos la actual presidenta magistrada del Tribunal Superior de Justicia, Araceli Ábalos Lemos. ¿Qué comentario nos tiene sobre la elección judicial en el estado de Nayarit, además de la muy, pero muy baja participación? Pues nosotros tenemos detectado que había 37 cargos a jueces estatales y 12 cargos de magistrados. Y cada uno de estos cargos se tendría que haber multiplicado por un montón de candidaturas. La realidad es que en Nayarit no sucedió eso. Como bien dices, Enrique, como que hubo un acuerdo interno entre poderes para designar a las mismas personas como candidatas. Entonces, otra vez, ¿no? Regresamos a este tema de que en realidad no hubo una competencia electoral, sino que a los candidatos, a las candidatas, se les definió desde el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En ese sentido, pues, hablamos de que hay
En promedio, en el caso de Nayarit, esto con datos de SICA, que es una organización que hizo el estudio a profundidad en los estados, en el caso de Nayarit había 1.33 personas candidatas por cada cargo. Entonces, esto significa que había menos de 2 personas compitiendo para ganar una posición de juez. ¿Esto a qué nos lleva? A pues que en realidad no hubo una elección ciudadana tratándose de jueces estatales, sino que estos vinieron designados por los comités del Ejecutivo, del Legislativo y el Judicial. Y pues esto también nos habla de que pues muy probablemente los estados no está viendo la capacidad para generar condiciones de competencia electoral y de equidad Le electoral. comparto algo que me llamó la atención. De las candidatas al Tribunal Superior de Justicia, de todas, eran 6 candidatas, se quedaban 5. Era más fácil decir por cuál no votamos que por votar por las 5. De ese nivel estuvo la participación, o sea, era más fácil quitar a quien no queríamos que elegir a las 5 que quisiéramos. Me llamó la atención eso. No hubo esa, con esto confirmo lo que está destacando usted, faltó competencia. Sí, en realidad no hubo una elección libre y justa, ¿no? Y la verdad es que el gran dilema o lo paradójico de estas elecciones es que íbamos a elegir quiénes iban a impartir justicia y las elecciones resultaron muy injustas, tanto para los candidatos como para los ciudadanos, ¿no? Porque fueron elecciones o muy complejas o elecciones que pues ya estaban anticipadamente definidas por las autoridades. ¿Qué viene para el Poder Judicial del Estado de Nayarit? Que además destaco esto y lo he comentado, no sé qué piense usted, además lo que digo es, perdón, un término coloquial, la verdad, el Estado de Derecho en México está muy chueco, perdón por el término, eso es un asunto que veo. El sistema judicial es mucho más complejo que el Poder Judicial, que es una parte, es hablar de la prevención del delito, de la procuración de justicia, de la investigación, de muchísimo más, de encontrar resultados que sean palpables, los sistemas de mediación que forman parte del Poder Judicial, las sentencias, en fin, cómo actuar en estos momentos. En el estudio de hallazgos que realizaron ustedes, detectaron una serie de factores que son importantes. ¿Qué esperaríamos que cambiara con este Poder Judicial en esta versión que viene a partir de la elección judicial aquí en el estado de Nayarit? Pues mira, Enrique, creo que como bien lo mencionas, los resultados del sistema de justicia no solo dependen de los jueces. Y creo que sí es bien importante recalcar, y creo que es algo que va a venir muy fuerte en las agendas, es la reforma o los cambios que tiene que haber en las fiscalías, ¿no? Porque las fiscalías tienen bajas capacidades de investigación, muchos de los casos se terminan quedando atorados en los ministerios públicos. Entonces, desgraciadamente, aun cuando tengamos al día siguiente de los magistrados y jueces nombrados por elección judicial, pues creo que no va a cambiar mucho el panorama. Creo que más vale generar o aprovechar esta coyuntura que está habiendo para generar puentes y lazos de comunicación con la fiscalía, con la policía, porque como bien dices, es el tema de seguridad y la justicia penal, algo que inicia desde la policía, desde lo que está sucediendo en las comunidades, para que un caso llegue a juicio, pues pasa por muchos estadios, y en ese sentido creo que vale la pena seguir insistiendo, por ejemplo, en las reformas de las policías y de las fiscalías. Y pues, y en ese sentido, pues contarte, Enrique, que desde México Evalúa también estamos trabajando con algunas organizaciones de sociedad civil por allá en Nayarit. Creo que es también un elemento súper importante para, pues, ahora sí que generar incentivos para tener mejores resultados en materia de justicia, y ya estamos trabajando en el área de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta para generar una alianza entre organizaciones y autoridades
con el fin de combatir el abuso sexual en la zona turística, que pues por lo que sabemos en Nayarit es una zona que resiente económicamente y que es un problema que ya se está detectando ahorita y que si no se cuida desde la prevención se puede convertir en un problema más grande. Nos quedan unos minutos y qué bueno que toque ese tema porque le iba a preguntar, fíjense qué importancia, recientemente fue detenida una persona dedicada a la pornografía, una chica de 16 años violentada sexualmente, fue la familia la que lo denunció, el sujeto ya está detenido, la chica ojalá pueda recuperar su vida, la utilizaban con propósitos de explotación sexual, pero no es el único caso, hay más casos detectados. ¿Cómo va a trabajar México Evalúa en esta zona conurbada de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, para atender este serio problema y sobre todo cómo van a coadyuvar con las autoridades de ambas entidades para atender este serio lastre que tenemos aquí en el estado? Sí, pues es un proyecto muy importante, creo yo, que surge más bien de las organizaciones locales con las que trabajamos. Ahí estamos teniendo amplia colaboración con la Asociación de Progreso para México, la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, la Coparmex Nayarit y Nayaritas contra la Corrupción. Fue una iniciativa que apoyaron estas organizaciones del Estado y que con el apoyo de México Evalúa, pues logramos definir una agenda. Hemos logrado la participación, la colaboración de autoridades para abordar este tema y pues también recientemente por ahí platicamos con México SOS, que tiene una experiencia importante en el combate a este tipo de delitos, por ejemplo, en Quintana Roo, ¿no? Que también su zona hotelera presenta este tipo de problemáticas y de alguna manera vamos a ver cómo impulsamos para que este esfuerzo que viene de las propias organizaciones de Nayarit tenga frutos y que pues podamos proteger a nuestros niños, niñas por allá. Pues un dato interesante, le vamos a dar seguimiento, por supuesto, enhorabuena por esta decisión de apoyar a niñas y niños a que no sean víctimas de la trata de personas. Y bueno, pues un análisis amplio de la elección judicial, tanto a nivel federal como también a nivel Nayarit. Susana, nos alcanza el tiempo, regálenos una conclusión después de toda esta amplia charla como coordinadora de investigación jurídica de México Evalúa. ¿Con qué nos quedamos de lo que ha señalado en esta noche? ¿Qué conclusión llega usted? Pues creo que tenemos que seguir observando la elección judicial, los resultados, y señalar lo que no ha salido bien para mejorarlo, ¿no? Y en el caso de lo que esperamos para Nayarit es que al margen de todas estas elecciones y toda esta forma de elegir a jueces, magistrados en el Estado, se puedan tener buenos elementos, buena comunicación entre todas las instituciones para darle a los nayaritas la seguridad y la justicia que se merecen. Vamos a quedar en contacto por la información que surge de México Evalúa, los estudios, por supuesto, el desarrollo de este proyecto en contra de la trata de menores en Bahía de Banderas y Puerto Vallarta. Y Susana Camacho, agradecido como siempre que nos haya acompañado aquí en esta noche, aquí en A Fondo de Mega Noticias Tepic.